Alimentos transgénicos. ¿Quiénes somos? Somos Daniela Astorga Capó, Catalina Proboste Yavar, Antonia Fernández Gallardo, estudiantes de primero medio del Colegio Ascensión Nicol de Estación Central, junto con los profesores Nicolás Ferrada Rojas, profesor de Matemáticas y Física, y el profesor Francisco Velázquez Opaso, profesor de Química, Biología y Ciencias Naturales. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo se puede simplificar la información de los estudios respecto a los alimentos transgénicos para hacerlos más accesibles hacia la gente? La hipótesis es una forma simple de dar información proveniente de investigaciones científicas, es la de presentarla de forma visualmente atractiva, como en un tríptico informativo, una infografía o volantes, con información acotada y que fomente a informarse sobre ellos, sobre estos alimentos, desmitificándolos e informando a partir de investigaciones serias. Objetivo principal. Nuestro objetivo principal es conocer los alimentos transgénicos, qué son, cómo se hacen, si tienen alguna función específica y cuáles son sus posibles efectos en la salud humana, mediante revisión de diferentes fuentes para una posterior creación de la infografía explicativa. Objetivos específicos. Nuestros objetivos específicos son discriminar fuentes verídicas de fuentes dudosas, indagar cuánto conoce la familia y las estudiantes del colegio sobre los alimentos transgénicos, facilitar la comprensión que se puede tener sobre los alimentos transgénicos, comunicar la información proveniente de distintas investigaciones científicas y publicaciones de organizaciones no gubernamentales, y sintetizar información sobre alimentos transgénicos en un afiche o infografía llamativa. La metodología. Lo primero que hicimos fue la selección de fuentes de información. Número 2 ya fue el estudio de fuentes de investigaciones científicas sobre los alimentos transgénicos. 3 ya fue definir la pregunta de investigación y hacer las preguntas de una guía. Número 4 ya fue la encuesta exploratoria a familiares y a gente cercana para luego ya depurar preguntas de una guía y ver las posibles respuestas. Número 5 ya fue el diseño de la encuesta en formularios de Google. Número 6 ya fue la aplicación de la encuesta. Número 7 ya fue la analización de estos datos. Número 8 el diseño del scripting informativo. Y por último, número 9 la escritura de documentos, presentación y reportes. Siguiendo con nuestra metodología, nuestra investigación fue mixta. Nuestra muestra fueron estudiantes de enseñanza media del Colegio Ascensión Nicol. Que lo que se está midiendo o registrando en la muestra es el conocimiento y opinión sobre los alimentos transgénicos. La técnica de obtención de estos datos fue la encuesta de respuesta cerrada mediante formularios de Google. También se solicitó el consentimiento informado y el procesamiento de datos mediante Microsoft y Excel. Ahora, los resultados de la encuesta, en total fueron 54 estudiantes las que contestaron la encuesta. De primero medio fueron 18 estudiantes, de segundo medio 11 estudiantes, de tercero medio 11 estudiantes y en cuarto medio 14 estudiantes. Ahora, en la educación media hay una matrícula de alrededor de 170 estudiantes, por lo que la muestra representa casi un 32% de la matrícula. Siguiendo con la encuesta, la primera pregunta era: ¿cuál de estas opciones representa de mejor forma lo que sabes sobre alimentos transgénicos? La respuesta aquí era la A, la cuales son organismos de origen vegetal o animal a los cuales se les ha modificado su genética mediante técnicas de biotecnología. Lo que se esperaba aquí era poder saber cuánto sabían las alumnas. Siguiendo con la pregunta 2, que es: ¿estás a favor o en contra de los alimentos transgénicos y por qué? Aquí no había una respuesta en sí, porque lo que se esperaba era poder saber la opinión o punto de vista de las alumnas en cuanto a los GMO. Siguiendo con la tercera pregunta y última, que es: ¿cuál es o cuál crees que es el proceso de hacer un alimento transgénico? Aquí la respuesta también era dada, que es: toman un gen deseado de un organismo cualquiera y este es insertado dentro de otro organismo utilizado como alimento. Aquí también se esperaba poder saber qué sabían las niñas, pero esta era una respuesta un poco más compleja.
Al analizar la primera pregunta, se puede ver que un 85% de las encuestadas contestó correctamente. Es posible porque sonaba como una respuesta más técnica en comparación a las demás. Otra explicación es que el interés de las encuestadas por el tema les permitió conocer más, y de hecho hay un grupo de estudiantes de tercero medio que ya habían visto esto en clase. Respecto a la pregunta 2, el 37% se mantiene neutral ya que considera no tener la suficiente información, lo que sugiere que para la pregunta anterior la mayoría respondió de manera acertada debido a la primera posibilidad, que era que sonaba como una respuesta más técnica. De igual manera, hubo una gran variedad al responder, por lo que no se visualizó claramente una tendencia en alguna respuesta. En la pregunta 3, el 28% respondió de forma acertada, y se puede ver que a medida que el nivel sube, las respuestas por desconocimiento disminuyen. En tercero medio, solo 3 de 11 estudiantes respondieron de forma errada, lo que significa que con un poco de información de los alimentos transgénicos, la gente tiende a contestar correctamente. La gente conoce algo de los alimentos transgénicos y un poco más de información al respecto puede cerrar la brecha de desconocimiento, por lo que nosotras proponemos como solución un tríptico que resuma la información crítica de los alimentos transgénicos. Y estas son son ideas de infografías con buena información y fácil de entender. Nuestra conclusión de todo este proceso es que sí, hay cierto conocimiento de las estudiantes sobre los alimentos transgénicos, pero varias no manifiestan una posición clara, aludiendo que necesitan más información, por lo que con las infografías y trípticos a distribuir se podría hacer una campaña de información y con esta luego estudiar el impacto de dicha campaña en el conocimiento sobre los alimentos transgénicos y si para entonces las estudiantes están en condiciones de manifestar una postura informada ante ellos. Después aquí podemos ver las referencias bibliográficas sobre todo este proceso. En nombre del Colegio de Ascensión Nicol y de este equipo de investigación, agradecemos mucho el interés en nuestra investigación. Esperamos que esta investigación sobre alimentos transgénicos despierte su curiosidad y a la vez también puedan conocer un poco más sobre lo que se transmite correcta e incorrectamente en distintas fuentes. Muchas gracias.